Bueno, continuando con la lección acerca de la historia del rico y Lázaro. ¿De qué trata? ¿Por qué fue que el Señor expuso esta historia? Es en lo que nos estamos nosotros involucrando desde lecciones previas. Y como decía, normalmente citamos la narración del rico y Lázaro para exponer o dar respuesta a los que nos preguntan acerca de el destino de las personas cuando mueren. ¿Qué ocurre con sus almas? Si se quedan aquí dando vueltas en la tierra o si van a algún lugar o si se van para el cielo o si se van para el infierno. Es normalmente el uso tradicional que le damos a esa porción. Pero, ¿cuál fue la razón por la cual el Señor presentó esta historia? De eso es que estamos hablando nosotros. Y en esta oportunidad, hermanos, continuando con la lección, quiero que miremos un momentico el aspecto moral de esta narración, de esta historia. Cuando el rico le pidió a Abraham que enviara a Lázaro de regreso para advertirle a sus hermanos sobre lo que les esperaba en el más allá de la puerta de la muerte, si no se arrepentían. Abraham le dijo, Lucas 16:29, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si, como le ocurrió al hombre rico, sus hermanos no escuchaban las advertencias que se encuentran en la palabra de Dios, en este caso Moisés y los profetas, tampoco creerían a alguien que se levantara, que resucitara de los muertos. Ahora, esto resultó ser cierto, ya que ustedes recordarán que incluso después de la propia resurrección de nuestro Señor, los líderes de Israel rechazaron al Señor Jesús como su Mesías. Dentro de un momentico vamos a ampliar un poquito más esto último que acabo de decir. Es triste decirlo, pero en su mayor parte la humanidad ha seguido rechazando a Cristo como Salvador, incluso hasta el día de hoy. El hombre rico le pide a Abraham que envíe a Lázaro de regreso para advertir a sus hermanos para que no sufran ellos el mismo destino, pero Abraham se niega. Él le dice al hombre rico que tienen el testimonio de Moisés y de los profetas para advertirles. Tienen las palabras de Moisés y de los profetas. Hay algo interesante en la narración, y es que el hombre rico, en el verso 24, dice lo siguiente. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y en el verso 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Cómo se refirió él a Abraham? Lo llamó Padre Abraham. Y el hecho de que el hombre rico lo llame Padre Abraham es una señal de que este hombre rico era judío. ¿Quién más podría llamar a Abraham Padre Abraham si no era un judío? Este hombre rico era judío, era un judío. Recordemos que Abraham le respondió a él cuando le hizo la petición. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Que tus hermanos oigan a Moisés y a los profetas. Si él era judío, como acabo de presentarlo en la diapositiva anterior,
Obviamente fue que sus padres lo criaron a él y a sus hermanos para ir a la sinagoga todas las semanas. Habrían escuchado la palabra de Moisés y los profetas, dando instrucciones específicas sobre cómo los que tenían recursos debían tratar a sus compatriotas pobres. Hechos 15:21 nos dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, este hombre, siendo un judío, desde muy pequeño, su padre lo educó a él, lo crió a él y a sus hermanos para que asistieran a la sinagoga. ¿Y qué escuchaban ellos en la sinagoga? A Moisés y a los profetas. Eso se predicaba todos los días de reposo, Moisés y los profetas. Y obviamente escucharon de la lectura de Moisés y de los profetas las instrucciones específicas que Dios había dado sobre cómo los que tenían riqueza, los que tenían abundancia, debían tratar a sus compatriotas pobres. Debían abrir las manos para proveer a los pobres necesitados de la tierra. Es más, vámonos a Moisés. Deuteronomio capítulo 15. Empezando en el verso 7 dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en algunas de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, al pobre, al hermano necesitado, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová. Y como dice el final del versículo, y se te contará por pecado. Si un judío tenía riquezas, tenía bienes, la enseñanza de Dios es que él debía ayudar a su hermano pobre. Mira cómo dice el verso final del verso 7, ni cerrarás tu mano contra tu hermano. Y previamente dice, no endurecerás tu corazón. Verso 8, abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Pero si el judío miraba a su hermano pobre con malos ojos y no le daba, dice, vas a tener un problema con Dios. Porque eso que estás haciendo es pecado, se te contará por pecado. Sin falta le darás, dice el verso 10. Y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Hermanos, mire, el hombre rico no se perdió porque fuera rico, ni Lázaro se salvó porque era pobre. El hombre rico se perdió porque pecó al no obedecer la instrucción clara de Moisés, de Dios a través de Moisés y los profetas, y era de ayudar a su hermano en necesidad. Verso 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. El pecado del rico no fue por ser rico. El pecado del rico fue por cerrar su corazón, ignorar la necesidad de su hermano pobre, ignorar su hambre, su frío, su falta de techo. Lo ignoró por completo. Isaías, hablando de lo que es el verdadero ayuno para Dios, habla de lo mismo.
En el capítulo 58 dice el profeta: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. El fracaso del hombre rico en ayudar a Lázaro, un compañero israelita, su prójimo, reveló que tenía un corazón malo, un corazón no arrepentido. Al negarse a mantener al pobre mendigo sentado en su puerta, que lo único que recibía él era que los perros venían y le lamían las llagas. Él ambicionaba al menos comer las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Este hombre, al ignorar a su hermano necesitado, se había rebelado contra Dios y con ello demostró que no amaba al Señor Dios de Israel con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, como lo ordenaba la ley. La evidencia de esto, hermanos, es, recordemos que en una ocasión, en el capítulo 12 de Marcos, uno de los escribas vino donde el Señor, y dice el texto, verso 28. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero ahí no se quedó. Luego le menciona cuál es el segundo mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y este hombre rico, que era judío, había incumplido, había desobedecido el primer y el segundo mandamiento de la ley de Dios. El amor al prójimo, el amar a Dios sobre todas las cosas y el amar al prójimo como a él mismo. Este hombre rico no amaba a su prójimo, como en este caso era Lázaro, el mendigo, el necesitado. Es probable, como exponía yo el día de ayer en la lección, que el hombre rico haya pensado que él podría forzar su camino hacia el reino de Dios. Su actitud de corazón mezquina, indolente, y que vemos nosotros que era una realidad porque lo demostró con sus acciones. No era digno de entrar en el reino de los cielos. En eso consistió el pecado, no de ser rico, sino que su pecado consistió en no usar lo que Dios le había dado, la prosperidad, lo que tenía, para ayudar al necesitado. Esa era lo que Abraham le había dicho al hombre rico: mira, tienen a Moisés, tienen a los profetas, que los oigan. Usted no los obedeció, usted no escuchó a Moisés, usted no obedeció lo que él dijo, ni tampoco a los profetas. ¿Qué decía Isaías? Por eso estás aquí, hijo mío. Fue lo que Abraham le debió haber dicho a él cuando estaba allá. Incumpliste el primer y segundo mandamiento
de la ley de Dios. Continuemos. Recuerden que dentro de la ley de Dios fue claro cuando Él expresó a través de Moisés, Levítico 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. En eso consistió su pecado, en no amar a Lázaro como su prójimo, amarlo como a él mismo. Él se cuidaba, tenía abundancia, no pasaba hambres, no tenía ningún tipo de necesidad, vivía en la opulencia, pero no se preocupó por su hermano en necesidad, por su hermano enfermo, por su hermano que pasaba hambre, por su hermano que pasaba frío. Lo ignoró por completo. En eso consistió su pecado. Por eso estaba en el lugar de tormento, en el Hades, no por ser rico, sino por no usar sus riquezas como Dios había estipulado que debía usarlas. Ya leímos los textos anteriores. Ahora, vamos a abordar un poquito, hermanos, la parte donde en el capítulo 16 de Lucas, en el verso 30, él le dice, no, pero padre, si alguno fuera a ellos de entre los muertos. Dice, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ahora, el hombre ignora cuando por primera vez, en la primera respuesta que Abraham le dio, de que no, que no lo escucharían, aun cuando alguien se levantara, cuando le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, y él les dice, no, 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 si alguien va de entre los muertos, ellos se van a arrepentir. Él ignoró las primeras palabras de Abraham y le indica que si alguien volviera de la muerte, sus hermanos prestarían atención. Abraham le dice al hombre que si sus hermanos no van a escuchar a Moisés y a los profetas, no van a prestar atención a alguien que ha resucitado. Jesús está claramente, hermanos, aludiendo al hecho de que Él va a resucitar de entre los muertos. Y será una confirmación de todo lo que enseñó y dijo en esta narración. Pero no para la mayoría de los principales sacerdotes y fariseos. Esto resultó ser cierto. Si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham, ¿qué dijo? O las palabras del Señor, citando lo que le dijo a Abraham. Aún si alguien se levantare de los muertos, no creerán. Y eso resultó ser cierto en el mismo caso de nuestro Señor Jesucristo, porque incluso después de su propia resurrección, los líderes de Israel rechazaron a Jesús como su Mesías, tan pronto como su cuerpo desapareció del sepulcro. Nos dice en Mateo capítulo 28, lo que hicieron los principales sacerdotes, los fariseos, los escribas, los líderes, los guías del pueblo. Dice el verso 11. Mientras ellos iban, los soldados, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. De cómo había descendido un ángel, movió la piedra y resucitó el Señor. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mira, hermanos, qué tristeza. Lo mismo que Abraham le dijo al rico, le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo. Aun si uno se levanta de entre los muertos, no creerán. Hay otro incidente similar y es lo que ocurre
cuando el Señor Jesús resucita a Lázaro. No lo confundamos con el homónimo de esta parábola que también se llama Lázaro. Estamos hablando de Lázaro, el hermano de María y Marta, que el Señor resucitó. Dice en Juan capítulo 12, verso 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de los muertos. Vuelvo y repito, no confunda este Lázaro con el homónimo de la narración que estamos teniendo nosotros. Son dos Lázaros totalmente diferentes. Pero, desde el verso 10, los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Le ocurrió al Señor y mire lo que iba a ocurrir con Lázaro. Acordaron los principales sacerdotes matar a Lázaro porque estaban interesados en que aquellos que estaban siguiendo al Señor no lo siguieran. Muchos de los judíos se estaban apartando de los fariseos, de los principales sacerdotes, de los escribas. Estaban siguiendo al Señor. Pero si algunos se levantaran entre los muertos, no creerán. Ahora, Abraham está señalando que los judíos que ignoran a Moisés y a los profetas no serán influenciados por un mensajero milagroso. Después de todo, la ley se basa en mensajes asombrosos de mensajeros milagrosos. Ahora, siendo fiel a la vida, ya sea esta narración, historia real o parábola, esta historia se basa en verdades de las cuales podemos aprender ciertos hechos sobre el estado de aquellos que han experimentado la muerte física. Ahora, esto es cierto, a pesar de enseñar estas cosas, no es el propósito principal del Señor, que el Señor tuvo al decirlo. ¿Qué es lo que ocurre con aquellos que han experimentado la muerte física? Ese no fue el propósito de esta narración. Ahora, esta narración está basada en la verdad. Los hechos aprendidos de la experiencia del hombre rico y Lázaro son consistentes con lo que se encuentra en otros lugares de las Escrituras. De este pasaje, nosotros aprendemos que después de la muerte física, los individuos continúan existiendo en un estado de conciencia personal. Verso 25 dice, Abraham que le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Acuérdate cómo vivías cuando estabas en el mundo de los vivos. Y acuérdate también de Lázaro, lo que experimentó, sus sufrimientos, sus males. Acuérdate. Ahora, estamos aprendiendo, hermanos, de esta narración que el hombre, el ser humano, cuando experimenta la muerte física, continúa en un estado de conciencia, no de inconsciencia. Ahora, habiendo experimentado la muerte física, el destino del individuo está sellado. Miren lo que dice el verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. No hay oportunidad en lo que Abraham le está diciendo al rico de cruzar de lugar, de cambiar de lugar. Porque cuando uno muere ya está sellado su destino. La oportunidad, la esperanza para el ser humano es mientras está en el mundo de los vivos. No después de muerto. Hay una gran cima, hay un gran abismo. Y como hablábamos ayer, en castellano hay dos cimas. Una que se escribe con S, que es la de aquí del texto, y otra que se escribe con C. Cima con S es abismo, un hoyo profundo. Cima con C es una colina, es un collado, es una montaña. Hades no es una forma de hablar, sino un verdadero lugar de sufrimiento
al que los no salvos van a esperar el juicio final. Y van a permanecer allí hasta el tiempo de la resurrección para la condena, cuando serán enviados al lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. Hay un lugar conocido en el Hades como el seno de Abraham, que es un lugar de consuelo. Los salvos van allí hasta el momento de su resurrección. Este lugar también se conoce como el paraíso en las Escrituras. Ahora, esto implica que los santos del reino pueden ocupar conjuntamente el paraíso hasta el momento de sus respectivas resurrecciones. Después de la muerte física, los individuos no salvos tendrán recuerdos lamentables del pasado y conocimiento de su futuro, sin esperanza. Después de haber muerto, las personas van al Hades, o al paraíso, o al lugar de tormento, y no pueden devolver mensajes o enviar mensajes a los que todavía están vivos. Samuel, Moisés, Elías son excepciones, ya que Dios los envió como enviados especiales. Nadie puede regresar del Hades, del lugar de los muertos, por su propia voluntad. Las Escrituras no dejan posibilidad de la reencarnación y del espiritismo. Ni los salvados, ni los perdidos dejan de existir, ni existirán sin forma entre la muerte física y la resurrección. Ambos tienen una forma temporal de algún tipo que les permite ver, hablar, escuchar, sentir. Sin duda, hermanos, esta forma es de naturaleza y sustancia espiritual, pero aún así es una forma tangible con una semejanza humana reconocible. Hablemos del estado consciente de los muertos. La historia del hombre rico y Lázaro muestra claramente que después de la muerte física estaban muy conscientes de sus circunstancias y de lo que sucedía a su alrededor. Que la muerte de un creyente lo lleva a él o a ella a una situación considerada como ganancia o la mayor experiencia de la bendición espiritual, refuta todas las ideas erróneas como el sueño de la muerte o que el alma deja de existir al morir para ser despertada o recreada en el momento de la resurrección. Vamos a mirar, hermanos, varias pruebas bíblicas de que la conciencia personal continúa después de la muerte física. La historia del hombre rico y Lázaro muestra claramente que después de la muerte física estaban muy conscientes de la vida que habían tenido antes, debajo del sol, en la tierra. Miremos varias pruebas. Y quiero empezar con esta. Los santos del Antiguo Testamento se representan como reunidos con su pueblo después de la muerte física. Génesis, capítulo 25, nos habla a nosotros de... Se me olvidó, bueno, enseguida lo voy a leer. De Abraham, habla de Abraham. Pero esta frase, unido a su pueblo, o reunido a su pueblo, la encontramos en varios lugares del Antiguo Testamento. Y se refiere a algo que sucede después de la muerte. Y vamos a notar dentro de un ratico que no significa simplemente morir o una sepultura. No es extraño
que alguien nos pregunte o que a nosotros mismos nos haya surgido la pregunta si vamos a reconocer a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestra familia en el más allá. Aunque la Biblia no dice, no hace directamente esta pregunta, el corazón de nosotros como humanos sí la hace. En la hora oscura de la muerte, puedo consolar a los parientes de aquellos que murieron en el Señor con la esperanza de una reunión futura con ellos en el más allá. O cuando en la funeraria cierran el ataúd, ¿es esa realmente la hora de la separación final? Pareciera como si las Escrituras asumieran que nos conoceremos y reconoceremos los unos a los otros en el más allá. Abraham, el gran patriarca Abraham, murió a la edad de 175 años. Dice Génesis 25:7, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Miren lo que dice, fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. Verso 8, muere Abraham, inmediatamente muere Abraham, es unido a su pueblo, y después sus hijos tomaron su cuerpo y lo sepultaron en la cueva de Macpela. Mire bien la secuencia. Muere, es unido a su pueblo, y luego su cuerpo es sepultado en la cueva de Macpela. Aunque la tumba era nueva, de algún modo Abraham, cuando murió, fue unido a su pueblo, estaba con su pueblo. Ismael nos dice a nosotros, Génesis 25:17, estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y expiró y murió, y fue reunido a su pueblo. Isaac, dice el texto, y expiró Isaac y murió, y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Murió, fue reunido a su pueblo, y después lo sepultaron. Morir, reunirse con su pueblo y ser sepultado. Esa es la secuencia que nos muestran las Escrituras. Jacob, Génesis 49:33. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. Aarón, el hermano de Moisés, Deuteronomio 32:50, morirás en el monte al cual subes y serás reunido a tu pueblo, así como murió tu hermano Aarón sobre el monte Hor y fue reunido a su pueblo. Aquí Dios le está hablando a Moisés, pero le está diciendo lo que había ocurrido con su hermano Aarón, que fue reunido a su pueblo, pero también le está diciendo a Moisés que va a ser reunido con su pueblo. Génesis 31:16, y Jehová dijo a Moisés, tú vas a dormir con tus padres. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. El destino de Moisés está descrito aquí en Deuteronomio 31, cuando Dios le dice, he aquí tú vas a dormir con tus padres. Eso no podía referirse a su cuerpo físico, porque nos dice en Deuteronomio 34, versos 5 y 6, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, allá en el monte. A él, el pueblo de Israel no tomó su cuerpo y fueron a enterrarlo con el de sus padres. Recuerde que el texto decía, vas a dormir con tus padres. No le estaba diciendo, a ti te van a sepultar en el mismo sepulcro donde están tus padres, porque dice 34,
Génesis 34, verso 5. Murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Jehová, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Vas a dormir con tus padres? No se está refiriendo al lugar de su sepultura. Se está refiriendo a reunirse con sus padres, donde ellos estaban en el más allá. Jueces 2, verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y podríamos citar más pasajes del Antiguo Testamento, hermanos, en donde se usa la expresión unido a su pueblo, o reunido a su pueblo, o reunido a sus padres cuando muriera. Y no se está refiriendo a su sepultura, sino a encontrarse con ellos en el más allá. Alguien puede preguntarse, bueno, entonces, ¿qué significa ser reunido a su pueblo? El léxico hebreo y caldeo al Antiguo Testamento nos dice que reunido viene de este término hebreo, asab. Y el señor Yesenius, en su léxico hebreo y caldeo, dice, ser juntado, congregado juntamente, usado de entrar al Hades, donde los hebreos consideraban que sus ancestros estaban siendo reunidos conjuntamente. Este reunirse a los padres de uno o al pueblo de uno es distinguido de la muerte y la sepultura. Usado, explica aquí en el diccionario del léxico hebreo y caldeo del Antiguo Testamento, explica que es usado, la expresión reunido a su pueblo es usado de entrar al Hades. Porque mis padres, si están en el seno de Abraham, me voy a reunir con ellos allá. Pero si uno de mis padres o mi familia está en el otro lado y yo morí sin Cristo, me voy a reunir con ellos también. Este reunirse a los padres de uno o al pueblo de uno es distinguido de la muerte y la sepultura. El señor William Wilson, en su libro Estudio de las Palabras del Antiguo Testamento, sobre este término reunido a su pueblo, dice, ser reunido a sus padres es una frase peculiar que merece notarse. Es distinguida de la muerte que la precede y de la sepultura del cuerpo que lo sigue. Parece indicar el ser recibido por su propio pueblo o entre ellos. Leemos en el Nuevo Testamento de siendo recibido en el seno de Abraham, o de sentado con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, como en una fiesta. De manera que ser reunido a su propio pueblo es estar con ellos en gozo o tormento en el Hades. Eso es lo que nos dicen estos dos libros del significado de ser reunido a su pueblo. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Otra prueba de la conciencia personal continua después de la muerte física. El caso de David, cuando muere el hijo que estaba esperando Betsabé. Él, nos dice la narración en 2 de Samuel 12, que cuando se enteró de que su hijo había muerto, la esperanza que tenía entonces era ir a encontrarse con él. Vamos a leer el texto. 2 de Reyes, capítulo 12, empezando en el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra.
Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto a él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Si David hubiera esperado entrar en un estado inconsciente después de muerto, no habría tenido esta esperanza de ir a encontrarse con su hijo. David esperaba ver a su hijo al otro lado del valle de la muerte física. Mire que las palabras de él aquí en este versículo 23 es: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Muestran estas palabras de David que no tenía en mente la esperanza de la resurrección todavía, sino de ir a encontrarse con su hijo después de que él, David, muriera. Juntos, él junto con su hijo, esperarían la resurrección de los muertos mientras disfrutaban de la compañía del uno con el otro. Tercera prueba bíblica de que la conciencia personal continúa después de la muerte física. La aparición de Samuel ante Saúl cuando él fue donde la hechicera de Endor. Pero hermanos, se me acabó el tiempo. Qué pena. Creí que hoy podía terminar el estudio. Ya dependerá entonces de ustedes si continuamos con la tercera parte de esta lección o la damos por terminada. Ya es decisión de ustedes. Yo no quiero cansarles. Pero si toman la decisión ahorita, cuando se abran los micrófonos, de que continuemos con la tercera parte, entonces los voy a invitar para que el día de mañana lean para el día de mañana Primera de Samuel capítulo 28, donde está la narración de la visita de Saúl a la hechicera de Endor para que le haga traer a Samuel. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a despedirnos con una oración y entonces entraremos a la sección de preguntas y comentarios. Dios les bendiga, hermanos.